Bueno, la obra que presento acá está basada en un texto de Leonard Cohen, que es una canción que se llama The Future, y habla básicamente del futuro, digamos, que es muy incierto, ¿no? Habla sobre la incertidumbre, y eso fue un poco lo que yo tomé para plasmar en la obra, ¿no? Es un texto que en verdad tiene 25 años, pero lo que dice es tan vigente hoy como va a ser mañana. Es como muy abstracto, en verdad, pero muy certero también. Y es como contradictorio, ¿no? Porque habla justamente de la incertidumbre, de que uno no sabe para dónde va a ir y qué es lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que estos tiempos son como que la incertidumbre es lo que más, no sé, le afecta como a la sociedad, ¿no? Es un tema que, no sé, los tiempos son tan acelerados que uno no sabe si mañana, no sé, pasa una bomba, guerra mundial o catástrofe medioambientalista, no sé, todo puede ser, ¿no? Es como que creo que antes, en otras épocas, sí también existía la incertidumbre, había pestes, había cosas, pero hoy es como más acelerado y los cambios son mucho más rápidos. El tema de la tecnología también como que avanzó mucho y eso es como una cosa que define bastante la sociedad de hoy, ¿no? Y bueno, me pareció que estaba interesante plasmarlo eso en la obra. Yo vengo trabajando mucho en eso que se percibe en la sociedad, ¿no? No soy autorreferencial, sino más bien lo que percibo desde afuera. Y bueno, me parece que era una pata que también había que la tenía en la mente, ¿no? Y siempre estaba... Y un día estaba pensando en eso, de cómo plasmar una obra, y se me cruzó la canción de Leonard Cohen. Y bueno, fue como, es esto. Bueno, la manera de plasmar el texto ese fue tomando partes de la canción y plasmándolo en distintas capas de papel que yo voy recortando. Un poco el proceso que yo hago es, lo trabajo en la computadora, con programas de diseño y de Photoshop, Illustrator, y así voy llevándolo de la manera que me resulta más plástica, voy y vengo, voy para atrás, vuelvo para adelante, voy tramando un poco cómo va quedando. Y eso es en la computadora, o sea, no hay nada real, digamos, es todo digital. Después mi proceso, lo que hago es imprimirlo en sulfitos, en planos, digamos, y ahí sí lo voy recortando, lo pongo arriba de otra hoja si no es la que quiero, y ahí voy recortando a mano todos los textos, digamos. Que eso me permite también ir modificándolo si necesito, porque hay un tema de que se tiene que sostener la obra. Hay pedazos de papel que no pueden caer para adelante y eso, entonces como que voy recortando un poco a medida que me lo pide el papel también. Bueno, en esta obra me pareció interesante también que al hacerlo en un papel translúcido reflejaba un poco eso que yo quería materializar, ¿no? Que era que no hay certezas, o sea, uno vislumbra cosas por atrás, pero no está muy claro tampoco, como que las estructuras están medias rajadas, o sea, no hay una cosa muy definida, es todo medio ambiguo y medio... Y eso me parece interesante a nivel plástico, y me importa también el juego que hace la luz y las sombras en este caso uno sobre otro o sobre un fondo. Como que hay una doble lectura, digamos, de las sombras y de la obra y cómo dialogan entre ellas, ¿no? Bueno, mi introducción en el mundo del arte, digamos, fue en principio yendo a un taller en Punta Carretas, que era una señora que enseñaba un poco de arte y eso, y ahí como que un poco agarré la mano, dibujar un poco, a mí me gustaba el dibujo y eso. Y después ya me metí en Bellas Artes. Hice bastantes años, llegué al taller de Anhelo Hernández. Yo en esa época trabajaba mucho y llegaba medio tarde, entonces como que no le pude sacar mucho el jugo, digamos, a Anhelo, que me hubiera gustado. Y bueno, esa fue la etapa de Bellas Artes. Después hice un año también, un año y poco, en el taller de Guillermo Fernández, que fue increíble, era un profesor increíble. Y lo que me pasó con Guillermo, que el taller era como muy
muy tranquilo, uno estaba dibujaba en un cuadernito chiquitito, era una cosa como que uno quería expresarse y el cuadernito era como líneas, cosas. Entonces ahí me fui a otro taller que era de Gerardo Acuña, que era venía del taller de Clever Lara, era como discípulo de Clever Lara y ahí sí agarré como mano y mucho dibujo, mucha acuarela, todas las técnicas así más plásticas, ¿no? Y ahí entré a pintar y entré a plasmar textos que me gustaban, hacía unos stencils y plasmaba los textos con pintura y stencils y bueno. Y me empezó a gustar lo que quedaba, que era, yo hacía el stencil en sulfito, lo recortaba en la placa y me empezó a gustar lo que quedaba, el sulfito ese y lo iba colgando en mi casa, yo qué sé, tenía como varios recortes así de sulfitos y eso. Y ahí fue como que empecé a buscarle la vuelta al papel. Me pareció que esa cosa tan delicada y tan frágil era como, me representaba mucho más a mí que la pintura quizás. Y entonces fue un poco eso, de mezclar los textos con la parte plástica, digamos, ¿no? No sé, a mí los textos siempre es algo como que yo no lo tengo fácil, entonces admiro mucho a la gente que escribe poesía, que escribe canciones, que escribe cosas en general. Y a mí siempre el papel es algo como que lo tengo desde niña. Me acuerdo que coleccionaba servilletas, tenía gran colección de servilletas y me acuerdo que había una que era como la figurita difícil, que era una china, que era un papelito que era mínimo así, que era tan finito que lo tocaba, se rompía, era una cosa súper delicada. Y me acuerdo que eso era como lo máximo. Y bueno, y uno le queda como eso de que el papel, después tengo cartas guardadas de chicas, millones de cartas. Tengo una cosa que es una reliquia para mí, que es un cuadernito que encontré de mi bisabuela, que se ve que en esa época los amigos le escribían poesías y le pintaban como cosas, adornando la poesía, digamos, y con unas tipografías y unas caligrafías impresionantes. Eso lo tengo como una cosa muy, muy presente en mi obra también. Bueno, una de las primeras exposiciones que participé así a nivel colectivo fue una que se hizo en el Museo de Artes Visuales, no me acuerdo bien la fecha, pero era sobre publicistas que trabajaban en arte. Y bueno, entonces fue un grupo ahí que hacía cosas que en verdad gente no las veía porque no tenía, era más bien gente que trabajaba en su casa, yo qué sé, no tenía mucho vínculo con el mundo del arte, digamos. Y bueno, y en esa tuve la suerte de participar y estuvo buena, se crearon cosas buenas, conocí mucha gente que también me vinculé y eso estuvo interesante. Y fue como un puntapié así como para decir, bueno, por ese camino podés seguir, ¿no? Mostrar tus cosas, que fue como buena aceptación tuvo. Y ahí fue que hubo una convocatoria para acá, para el subte, y yo presenté un proyecto y que finalmente me hizo la curaduría Santiago Tabela, y que era una serie de cortinas de textos más o menos en este estilo, que plasmaban, eran todo diálogos, chats, cosas, mensajes, todo lo que pasaba en el mundo virtual, digamos, en el mundo digital, y cómo el lenguaje se iba perdiendo, ¿no? Uno ve que la manera que escribe la gente es muy inferior a otras épocas, ¿no? Como se ha perdido una cantidad de palabras, la gente ha reducido su lenguaje, ¿no? Y bueno, me parecía importante mostrar eso un poco. Entonces eran unas cortinas así como de textos que se iban como deformando, deteriorando, ¿no? Como que se veía como un proceso de mutación así. Bueno, a raíz de esa seguí presentando en otras convocatorias, estuve en el EAC también, en una obra site specific, que era sobre una reja muy grande que hay ahí, y era una obra enorme, como de 7, 8 metros por 4 metros, no sé. Y bueno, y eso fue interesante porque yo la voy haciendo en mi casa, la obra, y trabajo en una mesita chiquita, así, es como muy reducido mi espacio. Y hasta que no la veo colgada no veo finalmente cómo queda, ¿no? Entonces es como toda una sorpresa también ir viendo cómo se va desenvolviendo la obra y cómo va quedando, ¿no? Y me pasa con estas también, porque estas
esta obra, por ejemplo, tiene 2,5 metros y que acá no parece nada, pero en un espacio reducido como donde trabajo yo, para maniobrar es complicado, ¿no? Bueno, esta obra en particular trabajo con un texto, como dije, de Leonard Cohen, pero en otras obras he trabajado también con otros temas musicales. A mí el tema de la música me parece importante. Yo de hecho canto en 2 coros. Mi vida, la música es como también otra pata del arte, digamos. Son 2 cosas que hago que me encantan. Y bueno, entonces muchas de las otras obras que he hecho tienen que ver con canciones. Por ejemplo, la de Leak tenía que ver con una canción de Pink Floyd, que es que también es como un referente, tenía mucho que ver con la cárcel, donde estaba plasmado. Después, para el Salón Nacional del año pasado, hice una obra que trabajaba también un tema de los Beatles, que era que hablaba también de las noticias, ¿no? Digamos, A Day in My Life se llama la canción, y dice algo así como I read the news today, oh boy, que es como leí las noticias hoy y bueno, todo lo que pasa, ¿no? A raíz de las noticias. Y bueno, esa obra también plasmaba un poco esa sensación que tiene uno cuando ve un noticiero, cuando lee un diario, un titular, va por la calle y ve cosas, ¿no? Después, bueno, en general hago muchos textos que tienen que ver con canciones, básicamente la mayoría. Sí, con respecto a lo que se viene, digamos, yo sigo experimentando mucho, sigo experimentando en papel y también en pintura. Estoy trabajando textos en pintura, cosas que proyecto sobre la tela y voy dibujando, pero es una cosa más bien experimental, todavía no la tengo muy desarrollada. Hago obras, no sé si están buenas o no, las voy dejando, ¿no? Pero es un proceso que estoy haciendo. Y bueno, básicamente es un poco eso lo que estoy trabajando. Sigo esas 2 líneas, digamos, de trabajo. Sí, lo que estoy trabajando, esto que estoy experimentando, digamos, ahora, es un poco volver a lo que ya estaba haciendo, ¿no? De plasmar textos en tela, digamos, en pintura. Pero ahora trabajándolo de una manera diferente, lo que hago es proyectar en la tela, digamos, textos, y ahí los voy dibujando, quedan con chorretes de pintura, es algo que queda como más manual, más artesanal, digamos. Y también son como varias capas de textos que voy plasmando, entonces queda una cosa como muy... que no se llega a leer nada, pero si uno sigue el color o sigue la línea o el grosor de la línea, uno puede distinguir de qué viene el texto y eso. Sí, otra cosa que también estoy trabajando es mucho con stencils, que volví a hacer eso, pero con texturas. Hago textos y después les paso arena, entonces queda como obras con arena y con, no sé, un poco también trabajando por ahí. Siempre con esa impronta, digamos, artesanal, que no sé, me parece que es importante en la obra, mismo en estas que hago caladas, me gusta que se note que no es perfecto lo que uno recorta, digamos, ¿no? Sino que hay como un trabajo manual que me gusta hacer y además me parece que plásticamente es más interesante y que además lo tomo como parte del proceso, como una cosa más de estado meditativo, yo qué sé, me lleva a estar pensando cosas, ¿no? Mientras uno recorta, que son horas y horas de recorte, no sé, me gusta hacer eso. Bueno, estar acá participando en el premio Montevideo me parece primero un honor y después me gusta la instancia esta de que uno conoce a los artistas, puede dialogar con otros, ver, sobre todo en el montaje uno se vincula mucho y es interesante conocer la obra que está haciendo el otro. Y bueno, me parece que además es importantísimo para el arte nacional que se promuevan este tipo de instancias, de premios, ¿no? Que se hable del arte, que es como el más ninguneado, digamos, en la cultura. No sé, me parece importantísimo que exista este premio y ojalá que siga en nuevas ediciones.